tipo de normas. Así es que vamos a conversar con el congresista Pedro Espadaro a propósito de este tema. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por Karina, acompañarnos. Armando, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces hay varias cosas, ¿no? No es una sola modificación, pero este hecho de que los delincuentes no puedan recibir beneficios cuando su víctima es un miembro de las fuerzas del orden, ¿no existía? ¿Es algo que no tenía ningún tipo de consideración legal? A ver, en primer lugar, qué duda cabe, nuestra principal preocupación al ingresar al Congreso de la República, y creo que como bancada de Fuerza 2011, presentamos un paquete de medidas en favor de contribuir indudablemente con la seguridad ciudadana en el país que es latente. Y indudablemente uno de los puntos álgidos es que la propia autoridad que nos ayuda, que nos defiende, que nos cuida, que es la policía, las Fuerzas Armadas, los jueces y los fiscales, que son al final los que sentencian a estos delincuentes, no tienen una seguridad o un amparo contra efectivamente quienes delinquen contra ellos mismos, quienes matan policías. Hemos visto en los bancos, hemos visto que en las esquinas pueden matar a un policía y solamente recibían o reciben en este momento 15 años de cárcel con beneficios penitenciarios, es decir, en 7 o 6 años a lo mejor alguien que ha matado a un policía que nos defiende y que indudablemente está en favor de la seguridad ciudadana, este delincuente salía libremente. Entonces ahora lo que se ha previsto, y con este importante proyecto de ley que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso, yo agradezco en verdad a nuestros colegas congresistas que hayan inmediatamente aprobado este proyecto, es que se eliminan los beneficios penitenciarios a aquellos delincuentes que han matado policías, jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de su ¿Y en la condena misma hay una pena mayor si es que efectivamente la víctima es miembro de las Fuerzas Armadas o la policía? Ese es otro proyecto que hemos presentado para agravar las penas a quienes maten efectivamente a los policías. Hoy en día son 15 años, nosotros hemos planteado que restableciendo el principio de autoridad sean 25 años para quienes se atrevan a matar a los jueces, policías, fiscales, Ministerio Público, sin beneficios penitenciarios, lógicamente porque ya se aprobó esta modificación del Código de Ejecución Penal. Este es el caso de ejecución penal. Lo que hemos pedido modificar es el artículo 108 del Código Penal. Ahora, después de este proyecto se han recogido ya algunas opiniones, por ejemplo, por el fiscal Cubas Villanueva, que ha declarado para RPP Noticias, ha dicho que ya existen leyes que castigan los delitos de secuestro, tráfico de drogas, terrorismo, violación de menores, pero que esto no ha contribuido a disminuir la incidencia de estos delitos. ¿Cómo se va a corregir eso? Bueno, indudablemente que no es solamente un proyecto o esta ley la que va a ayudar a solucionar los problemas de la seguridad ciudadana. Es todo un paquete, es integral el tema. Por eso he contribuido desde el comienzo a decir que hemos presentado en paquete un grupo de medidas que buscan indudablemente beneficiar, que todavía están en estudio en algún caso en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Defensa, pero que paulatinamente, me imagino, podrán ser vistos por el Pleno del Congreso y ser aprobados de manera tal que integralmente podamos contribuir a solucionar la seguridad ciudadana. Tenemos que darle un coto a aquel que mata a un policía, a un fiscal, y tenemos que restablecer el principio de autoridad. Yo lamento mucho que el fiscal no se quiera indudablemente autodefender en el caso de que es una autoridad que indudablemente está expuesta a una inseguridad mucho mayor indudablemente que los comunes, digamos, que no tienen que ver con este tema de enfrentar la inseguridad. Yo recuerdo que existía esta discusión de por qué tenemos que hacer diferencias entre las personas, ¿verdad? Porque ¿por qué la vida de un juez tiene que valer más que la vida de un ciudadano común y corriente? Y entiendo que en su momento iniciativas como esta fueron desestimadas por eso. ¿Y cómo se ha resuelto? Bueno, ¿Te va a insistir? ¿Ha cambiado un poco la lógica? Hemos realizado, antes de presentar este proyecto de ley, una serie de consultas a magistrados, a jueces, a fiscales, a algunos colegas, abogados, y hemos planteado indudablemente algunas medidas. En este caso específico hemos hecho también una comparación con las legislaturas, por ejemplo en México, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Colombia, en otros países que han luchado. En el caso de Colombia es indudablemente importante, que han luchado efectivamente contra la seguridad ciudadana, y ponerle también un coto a no vulnerar la autoridad. Acá tenemos que restablecer el principio de autoridad. No puede ser... ¿Todos esos países existen? Sí, por supuesto. Colombia. En el caso de Colombia
Colombia es fundamental porque además se parece mucho a nuestro país, que tenemos que restablecer el principio de autoridad. Me parece que en Chile también existe. Sí, bueno, probablemente, pero en el caso de Colombia, que es el que más hemos estudiado, es que se aplica efectivamente a aquel que mata a un policía, un juez, un fiscal, indudablemente tiene mayor, incluso más de 25 años. ¿No es cierto? Nosotros hemos puesto 10 años más de lo que establece el Código y sin beneficios penitenciarios para que podamos indudablemente contribuir a restablecer, repito, el principio de autoridad, que es fundamental. Sobre ese tema, ¿qué beneficios son los que se han suprimido? ¿La semilibertad, por ejemplo? Sí, claro, se ha suprimido esta redención por el trabajo, la semilibertad, ¿no? Porque teníamos en todo el estudio que se ha hecho, que en 6 o 7 años el delincuente estaba fuera. Sí, entonces, indudablemente que acá lo que queremos poner es un coto a que aquel que mata pues a un policía no pueda tener pues en 6 o 7 años. Va a ser condena efectiva al 100%. Sí, claro. No va a haber ningún beneficio. ¿Qué otro beneficio se ha suprimido? Bueno, básicamente es ese, con el tema de los policías, los jueces fiscales, en el ejercicio de su función. Eso se quiere entender, no por otros temas. Luego la investigación obviamente se tendrá que dilucidar si es que ha sido efectivamente en el ejercicio legítimo de su función, ¿no? Ahora, por ejemplo, si un delincuente o un terrorista ya ha matado a un par de personas, ¿verdad? Y probablemente va a hacerse acreedor de una sanción muy alta, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Esa persona tendría alguna razón para disuadirse de no matar a un policía sabiendo que ya lo van a condenar a 20 años por lo menos? Sí, claro. Bueno, obviamente acá lo que se tiene que hacer el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, es hacer también una difusión de las penas, una difusión, una campaña de difusión de las penas, de a quienes le hemos quitado los beneficios penitenciarios. Y también, y quiero añadir a esto, que este es todo un paquete, porque a los jueces que le dan la libertad injustamente, que están violando ellos mismos la ley, también van a tener un agravante en sus penas, porque acá los jueces daban la libertad y no pasaba nada, simplemente o eran expulsados pues del Poder Judicial y se iban, y algunos indudablemente con algún beneficio que algunos narcotraficantes, por ejemplo, podían otorgarle a los jueces. Hay un proyecto de ley que busca agravar el caso del prevaricato, en este caso los jueces, en donde exclusivamente no se puede otorgar beneficios penitenciarios y han sido otorgados por los jueces. ¿Qué casos, por ejemplo, no podrían? El caso de violación, el caso de... entiendo que hay... liberación de prontuarios delincuentes, que establece taxativamente que no se puede darle beneficios penitenciarios, y en este caso indudablemente ya de que quienes matan a policías, jueces y fiscales ya estarán exentos pues inmediatamente de otorgarles este tema de la semilibertad, ¿no? Hay un caso emblemático y es el de Gringallo en las últimas semanas, un menor de edad que tiene realmente un récord criminal increíble, un sicario a sueldo, desde que era un niño, desde los 12 años. A partir de este caso, entra en discusión, entra en debate si es que hay menores de edad que deben ser considerados dentro de pena privativa de la libertad. ¿Es parte de lo que se va a discutir en el Congreso? Bueno, ese ha sido un proyecto de ley que ha sido presentado, entiendo, por la bancada Alianza por el Gran Cambio, en donde se va a discutir en las próximas semanas en la Comisión de Justicia si se eleva, se reduce la inimputibilidad, ¿no es cierto?, para que a partir de los 16 años puedan tener cárcel efectiva los menores de edad. Ahí hay que indudablemente hacer todo un análisis, pero fundamentalmente ayer escuchaba a la ministra de la Mujer no oponerse, pero sí esclarecer que sean para los delitos graves, claro, para este caso. Sí, indudablemente hay que hacer todo un análisis, pero lo que sí nos preocupa es que los delincuentes, es decir, estos grandes delincuentes, jefes de banda, están utilizando menores de edad justamente por este tema, que son imputables, que van a pasar 4 o 3 años en un centro de rehabilitación, un centro reformatorio, y puedan salir inmediatamente en libertad, y están utilizándolos para cometer los delitos, y ellos indudablemente no realizan el delito. Ocurre mucho en las barras bravas, sí, ¿verdad? Claro, sí, claro. En los enfrentamientos entre grupos, muchachos que se matan entre ellos y que tienen 14, 15 años, y es muy recurrente. Así es, pero este caso de Gringallo, por ejemplo, que es el más particular, el más famoso, el más particular, es justamente un delincuente, que es, entiendo, un familiar incluso de él, lo utiliza para cometer un crimen, para cometer un asalto, para cometer un delito, y no participa, digamos,
¿no es cierto? Y es Gringallo el que participa, tiene 3 años o 4 años solamente en un centro de rehabilitación. Entonces, indudablemente, aquí sí necesitamos legislar sobre este tema. Creo que el país necesita que el Congreso de la República ponga como prioridad en la agenda el tema de la seguridad ciudadana. Es lo que hemos planteado desde el inicio de nuestra gestión y esperamos indudablemente que las comisiones pertinentes puedan... A propósito de lo que dicen, puedan atenderlo. Lo que le voy a decir va a sonar impopular, ¿ya? Pero, sí, claro. Y Gringallo no de alguna manera planteado como usted lo ha planteado, ¿es víctima también de esa circunstancia? ¿Ah? Bueno, porque claro, es menor igual, lo utilizan y lo utilizaban desde el comienzo. ¿No es que estamos también ante una forma de victimización de un menor? A ver, Armando, hay que distinguir que el Estado tiene que regular. Primero, tiene que también intervenir en el caso de las familias, tiene que apoyar en el desarrollo del crecimiento de un hogar, ¿no es cierto?, del menor. Tiene que hacer un trabajo social, un trabajo permanente desde las escuelas, el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, y indudablemente que también el Estado tiene que regular que quienes cometen estos delitos tengan que ser sancionados. En el caso de los menores de edad, va a haber una amplia discusión indudablemente para que puedan ser alcanzados los que tienen 16 años. Entonces, sí nos preocupa. Por ejemplo, yo represento al Callao y en el Callao hemos podido observar que hay menores de edad con armas, incluso armas de guerra, claro, Armando. Entonces, indudablemente tenemos que poner un coto a esto. Claro. La si lo mandamos al Lurigancho, va a salir experto en el manejo de muchas más armas. Eso me tiene absolutamente, lo tengo absolutamente claro. También ahí tenemos que hacer un trabajo en el Ministerio de Justicia, entiendo, tiene que hacer toda una reforma carcelaria, ¿no es cierto?, para separar también a los grandes delincuentes de los menores, los medianos, vamos a llamar, porque al final han cometido el mismo delito, o por lo menos han cometido delito, sí, para separarlos a ellos y no tener justamente ese problema, que al final las cárceles se vuelven cursos de entrenamiento o se vuelven centros de entrenamiento para aquellos delincuentes menores y salen luego, lógicamente, más ranqueados. Pero Maranguita también, porque está demostrado que Maranguita no es un reformatorio por donde se le mire, ¿no? Y hasta el momento nadie se ha preocupado por poder discutir qué va a pasar con reformatorios como estos. El día de ayer ha salido una noticia que nos preocupa indudablemente, que este chico Gringallo está liderando, ¿no es cierto?, internamente, claro, un grupo de más de 700 internos contra un grupo que son del Callao y de Lima, que son cerca de 100, ¿no es cierto?, para enfrentarse dentro de Maranguita. Yo quiero inmediatamente advertir al ministro de Justicia y al personal encargado de este centro que podamos inmediatamente intervenir y en todo caso hacer una selección inmediata. Y reevaluar, ¿verdad?, sí, cómo está funcionando este reformatorio. Ahora, hay un pedido expreso del alcalde de San Miguel que nos sumamos inmediatamente de que este centro tiene que salir de la ciudad, este centro no puede estar en la ciudad, porque además estamos poniendo en riesgo también a la población cercana si es que inmediatamente puede ocurrir algún hecho mucho más grave, ¿no? Solamente quiero agregar algo más que me parece importante. Uno de los proyectos de ley busca también apoyar a la Policía Nacional legalmente, es decir, hoy el policía que enfrenta al delincuente va a juicio, va a un proceso penal y el Estado no lo defiende, el Estado no lo apoya. Lo que hemos pretendido con este proyecto de ley que está en la Comisión de Defensa es que el Estado garantice la defensa de la policía, que en ejercicio de su función está defendiendo indudablemente a la sociedad, y esto no podemos abandonarlos. Bueno, muchas gracias. Armando, Karina, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Son las 7:49, hacemos una pausa, ya volvemos.